y ahí hubo un altercado que no pudieron sostener una conversación. Entonces el compadre con una pistola también mata a su compadre. Es que la presunción de inocencia, que está establecida no solamente en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, sino también en la Constitución misma, es más que una presunción, es un estado de inocencia. Y esa persona debe presumirse inocente hasta que una condena demuestre lo contrario. El hecho de que se resalte en los medios de comunicación su responsabilidad y el hecho de que él mismo haya aclarado o dicho que él es responsable de un determinado ilícito no es suficiente para contravenir el estado de inocencia. Yo pienso que habrá de surgir una condena ya de parte de la justicia hacia él, pero con la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. No basta que en primer grado o en segundo grado, sino que ya haya adquirido la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y en ese sentido entonces podemos hablar de culpable. Hasta ahora lo que hay es una presunción, lo que hay es una suposición, lo que hay es lo que ha salido en los medios de comunicación conforme a lo que ha sido la declaración de la policía o la declaración del Ministerio Público de que él es responsable. Pero vuelvo y le digo, esa responsabilidad nadie se la despinta, porque aunque el niño haya tomado el arma sin su consentimiento, él tiene la responsabilidad como portador de una licencia, sea para porte o sea para tenencia de arma de fuego, de custodiar esa arma de fuego, de no permitir que esa arma de fuego caiga en una segunda, en una tercera mano. Juan Manuel Fructuoso, ¿qué es lo que pasa en los cuerpos armados y sobre todo en la Policía Nacional y los que participan en la Dirección Nacional de Control de Drogas? ¿Es que no hay suficiente control para el ingreso? ¿Es que no hay suficiente supervisión? ¿O es que la iglesia está en manos de Lutero? Porque uno se encuentra, cuando estuvo allí, Rafael Ramírez expulsó en un año 2.000 agentes y en el periodo que estuvo expulsó casi 4.000 por acciones que deshonraban la institución. Ahora vemos un titular que la DNCD acusa a oficiales de custodiar a los narcos y expulsa a un grupo ahí y lo expulsa en formación general. Y siempre los jefes policiales están informando a la opinión pública de la expulsión de agentes y de oficiales, aunque a veces aparece un teniente coronel que también es expulsado, nunca lo de mayor rango, aunque hayan sus implicaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay falla en la selección? ¿Hay falla en la supervisión? ¿O el análisis dirá que esto es parte de la problemática general de la sociedad? No, hay muchos problemas. En los cuerpos armados, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional, hay muchos problemas. Hay un problema de liderazgo. El liderazgo que tenemos hoy día en tanto en la Fuerza Armada como en la Policía Nacional es un liderazgo vetusto, es un liderazgo viejo, que tiene una particularidad muy especial y es lo que quizá le ha hecho más daño a esas instituciones, y es que está muy ligado a lo político. La política ha permeado de manera muy significativa a los cuerpos armados hoy día, y la Policía Nacional y los organismos descentralizados como es la DNCD, el DNI, el J2, el A2, el M2, esos organismos desgraciadamente están muy permeados por la política. La política ha hecho que mucha gente que debería estar fuera de la institución está dentro, y que mucha gente que debería estar dentro de la institución está fuera. Ahí tenemos casos de oficiales de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que tienen 20 años en el rango. Coroneles, generales, mayores, con 20 años, un rango. Eso es increíble. Eso es algo que hace mucho daño, porque usted pasa a un rango siguiente o debe salir de la institución. Es que 20 años, yo duré 28 años en la policía y salí con el rango de general. ¿Usted se imagina gente que tiene el mismo tiempo que yo duré en la policía en un rango? Eso es increíble. O sea, ese tipo de cosas hace que la policía, que la Fuerza Armada no avance a donde tiene que avanzar. Entonces,
¿Qué provoca en los demás que ven esa situación? Y todo el mundo quiere permanecer en la policía, porque no es la carrera del policía lo que está en juego cuando un policía sale. Es el bienestar de su familia, es el bienestar de sus relacionados lo que está en juego. Porque si bien es cierto que hay salarios deprimidos, condiciones de trabajo quizá no muy adecuadas, no es menos cierto que la estabilidad del puesto le da a usted cierto bienestar, que bueno, eso es, para eso se trabaja, ¿verdad? ¿Y usted cree que la problemática es por el salario? Es por el salario, que no devenga la policía, por esto tienden a decirle señor a un antisocial para poderse beneficiar, porque nosotros tenemos ese caso con la nueva reforma constitucional, procesal penal, que es una reforma que está a media, por la sencilla razón que ya no son los jueces que tienen la sumaria de la investigación, sino son los fiscales, y sin embargo la policía es más leal para investigar que los fiscales. Bueno, que el salario es parte, pero el salario no lo es todo. Hay muchas otras condiciones que necesita los cuerpos armados y la Policía Nacional para seguir siendo efectiva y eficaz. Ahí está el caso que le ponía. ¿Cómo es posible que una persona dure 20 y pico de años en un rango? Eso hace que el escalafón no se mueva. ¿Y para qué se está en una institución? Todo el que entre a una institución como lo es la Policía Nacional, como es las Fuerzas Armadas, lo que pretende, lo que busca es escalar, es subir peldaños. Y desde que haya un tranque de esa naturaleza, va a producir un tapón que se va a reflejar obviamente en que no va a haber ascenso, en que no va a haber paso, en que no va a haber avances. Y esas son cosas necesarias para que una institución se desarrolle. Se necesita de oxígeno nuevo, se necesita de aire nuevo, se necesita de sangre nueva que vaya a llevar transformaciones, que vaya a llevar cambios, que vaya a adecuar la institución al progreso que estamos teniendo en otras áreas hoy día. Juan Manuel, a propósito del tema policial que introduce el hermano Reyes Álvarez, Amnistía Internacional señala en su último informe de este año que los abusos policiales continúan en la República Dominicana. Abusos policiales de violación de derechos humanos, muertes ilegítimas a manos de la policía. El informe señala que en el 2009 a manos de la policía murieron 289 personas y en el 2010 260 personas. En el 2011 289 y en el 2010 260 personas. Muchas de ellas muertes o asesinatos, homicidios ilegítimos, dice Amnistía Internacional. También establece Amnistía Internacional que siguen las desapariciones. Señala que el caso de Gabriel Sandy Alistar y Juan Almonte Herrera, quienes fueron vistos por última vez bajo custodia policial en julio y septiembre de 2009, todavía siguen con paradero desconocido. Ante este informe, la Cancillería Dominicana hizo una nota de protesta. Esto mismo ocurrió en Colombia y la Cancillería colombiana protestó. Sobre este particular nosotros hicimos algunos comentarios la semana pasada, pero bueno, no sobre este informe, no, sobre el informe del Departamento de Estado. ¿Cómo valora Juan Manuel Fructuoso, especialista en el tema de seguridad ciudadana, investigación policial, investigación criminal, este informe de Amnistía Internacional y la valoración que hace del papel de la Policía Nacional frente a la ciudadanía y los casos de homicidios ilegítimos, desapariciones forzosas, violación de derechos humanos y estas cosas? ¿Cómo valora usted el informe de Amnistía Internacional? Yo lo valoro positivamente en un aspecto, y es el hecho de que no hay homicidios legales. Todos los homicidios son ilegales. Yo creo que en eso Amnistía tiene razón. Yo pienso también que Amnistía, tal como fue la crítica que años atrás le hizo Cuba a esa organización que hace un extraordinario papel en la lucha por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo, no debe conformarse con lo que sale en los medios de comunicación. Yo creo que debe aterrizar más, ir a las entrañas de las situaciones, ver cada caso de manera particular, porque cada caso es diferente. Yo pienso que lo engloba demasiado y al englobarlo, pues lo saca de contexto y lo saca
de lo que realmente sucedió. Cuando usted coge todas esas muertes que han sucedido, que estoy de acuerdo con Amnistía, todas son ilegales, pues no hay muertes, no hay homicidios legales, no hay posibilidad de hacer un homicidio. Lo que hay es defensa legal, legítima defensa, pero no hay ningún caso que pueda justificarse como legal. Si usted lo coge de manera particular y lo analiza y ve cuál es el resultado que se le ha dado, el trato que se le ha dado, el trato legal que la autoridad le ha dado a cada caso, usted va a ver una de dos cosas. La primera es que todos esos casos se pusieron en manos de la entidad, del órgano que tiene que conocer en principio esa situación, que es el Ministerio Público. Y que el Ministerio Público hizo la investigación y que el Ministerio Público apoderó a la justicia de cada uno de esos casos y que la justicia tuvo una decisión con relación a esos casos. En segundo lugar, ¿qué pasa? Que obviamente el trabajo de la policía es odioso. El trabajo de la policía no es bien visto, ni es bien querido, porque combate lo peor que puede tener una sociedad, que es el flagelo de la criminalidad y la delincuencia. En esos aspectos, la policía es posible que como cuerpo armado, organizado del Estado, tenga menos bajas que las bajas que se ha producido del lado de la delincuencia, pero no ha dejado de tener bajas. General, disculpe. Usted, del 1 al 10, ¿qué consideración merece la sociedad de la política criminal del Estado hacia la criminalidad? La política criminal del Estado es buena, pero en papeles. Repito, el problema, el fallo ha estado en la implementación de esa política, porque la política de Estado, de manera general, que incluye la política criminal del Estado, que incluye la política social y las otras políticas que deben actuar concatenadamente, armonizadamente, resulta que en la aplicación se ejecutan de manera separada y no hay posibilidad material de conseguir buenos resultados cuando la política criminal, que tiene unos parámetros de combate al crimen, de lograr que el Estado, que el que traspasa la frontera de la criminalidad, el que realiza una conducta que no es típica, es ambiguo, que no es jurídica, que pague en la cárcel su hecho. Si esa política no va de la mano con lo que son planes y políticas sociales que lleven a la gente a no tener que pasar esa frontera y que la política criminal tenga que intervenir entonces en contra de ellos, si eso no va concatenado, desgraciadamente, la política Máster, criminal ábranos los teléfonos al 809-234-4242. No se pierdan esto, porque tenemos un hombre muy importante, que eso es noticia para el país. Hermano Reyes, Fructuoso dijo hace un momento que la política lo permea todo y que la política ha permeado la designación de los estamentos de dirección en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero ¿cuándo la política ha estado ausente de los cuarteles y de la propia policía? Yo pienso que toda la vida las instituciones han estado mediadas por una designación política y por un activismo político, en alguna ocasión más discreto, en otra un poco más abierto, de parte de los cuerpos armados. Es posible que uno u otro alto oficial sea más profesional en su comportamiento y esté un poco distante de las estructuras partidarias y políticas. Pero a mí me parece que siempre ha habido una mediación política en los cuerpos armados. Yo no sé si usted puede ubicar algún periodo o algunos periodos en que la política no ha hecho actos de presencia así de manera muy marcada. Quizá lo más importante, el 809, quizá lo más importante, 4242. Quizá lo más importante no es establecer en qué periodo la política ha estado más o menos presente, tal como usted lo señala. Lo más importante ahora mismo, quizá que tenemos la oportunidad, ya que se está conociendo en el Congreso Nacional la ley orgánica de la Policía Nacional y que va a reestructurar toda la forma de manejo de la institución.
yo pienso que sería lo más importante recomendar que se vaya limitando la interferencia política en los aspectos policiales. Yo creo que la política ha estado más o menos presente siempre, pero hoy día vemos que la política está muy presente y eso es lo preocupante. Yo quiero sobre esa base también hacerle un aclarando, porque se quedó en el aire el tema, y es acerca de los deportados. Mucha gente cree que los deportados, que obviamente traen nuevas técnicas de criminalidad, son responsables de que la criminalidad haya aumentado en el país. Los deportados tienen su nicho fuera del país, en otros estados, sea que venga de España, sea que venga de Estados Unidos, de Europa, de cualquier parte del mundo. Esos deportados no tienen en su mente otra cosa que no sea regresar a ese nicho que tienen en esos otros países. Y en un porcentaje muy alto, la mayoría logra regresar a esos países. Su norte no es República Dominicana. Salvo contadas excepciones que confirman la regla, la mayoría de los deportados vuelven al país de donde fueron deportados de una manera ilegal, obviamente, pero vuelven a esos países. Y si no pueden entrar a esos países, se van a otros países porque ya aquí no tienen ese nicho, no tienen esa capacidad de acción. Yo pienso que ese aumento de la criminalidad y ese aumento de la violencia en gran parte es producto del narcotráfico, de la droga, porque la droga hace que todas las otras formas de violencia y de criminalidad se manifiesten, se multipliquen exponencialmente. Sí, general, perdón, pero no tendría mucho que ver con la transculturación, porque si bien es cierto que ellos buscan su nicho porque pertenecen a otro estadio más alto, no menos cierto que ellos son niños nuestros que han crecido, el 70% han nacido aquí y se han crecido aquí. Otros son de padres nacionales y han aprendido allá, pero la gran mayoría, por medio de la transculturación, han proyectado aquí en el país esa transculturación, esa mezcla, ese conocimiento que han extraído de otros países. Sí, lo de la transculturización, eso es cierto, eso es real, eso no se puede negar. Lo que sucede es que no necesariamente son los deportados los que vienen a transculturizar aquí. Esa transculturización se tiene por los medios de comunicación, por la televisión, vemos en películas, en documentales, en revistas, en periódicos. Todo eso se transmite a través de que uno ve cómo se vive, cómo se manifiesta el crimen en otras zonas, en otras partes del mundo. Transculturización, claro, la tenemos a través de los medios de comunicación cuando vemos lo que está pasando en México, cuando vimos el problema de las maras, por ejemplo, en El Salvador. Todo eso se transculturizó y vino aquí al país y opera aquí en el país. Cuando vimos lo que hacían los motociclistas en Estados Unidos, todo eso está aquí. En Puerto Plata hay un grupo de motociclistas que hace exactamente lo mismo que hacen los motociclistas en Estados Unidos. Es decir, no creo que sea un problema de los deportados, repito, porque las estadísticas han demostrado que la mayoría de los deportados regresan al lugar y si no, se van a otra parte. Porque después que pasan 5, 6, 7, 10 años fuera del país, ya no se acostumbra, esto le queda pequeño. Ahora, que mucha gente copie esa forma de violencia y de delincuencia, eso no se puede negar, pero eso no se obtiene directamente o necesariamente de lo que ellos traen. Se obtiene por muchísimas vías, se obtiene por muchísimos medios y eso no necesariamente tiene que ver con los deportados. Juan Manuel, un tema obligado, y era el tema que teníamos previsto para cerrar el programa con usted, es el de la reforma policial. La sociedad dominicana ha estado reclamando por años la reforma de la Policía Nacional. Y se reclama la reforma de la policía es porque es un instrumento, un mecanismo, una institución poco creíble, con una labor que ha sido muy cuestionada, porque la gente espera que sea un comportamiento diferente. Ahora, los policías que están ahí salen de esta sociedad. Hay un proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional
de reforma de la policía. Muchos de nosotros hemos dicho durante muchos años que esa policía que está ahí no admite reforma. Se ha planteado esto. Nosotros incluso lo hemos dicho acá, quizás sin un análisis tan profundo, porque no somos expertos en el tema policial. Pero cursa un anteproyecto de ley en esa vertiente de reforma de la Policía Nacional. ¿Hasta dónde es posible reformar esa Policía Nacional? Y hasta dónde la propia policía admitirá reforma. Pero hasta dónde los políticos que le conviene mantener esa policía van a dar el paso de reformar vía una legislación el cuerpo que se denomina Policía Nacional en la República Dominicana. Hay que recordar, hace 2 años se promulgó una ley, se aprobó una ley y se paralizó la promulgación de la Policía Técnica Judicial porque la policía hizo oposición a esto y el presidente de la República no procedió a promulgar la ley. Y aquello murió engavetado. Hoy, con el proyecto que cursa en las cámaras del Congreso, en la percepción suya, en el análisis suyo como experto en estos temas, ¿qué se puede esperar de este proyecto? Si usted lo conoce. Y de aprobarse el proyecto como tal, en la práctica, ¿producirá efecto de transformación en ese cuerpo que se denomina Policía Nacional? Bueno, va a depender de la voluntad política. Si no hay voluntad política, no. Volvemos al tema de la política. Si no hay voluntad política, no es posible una reforma policial. Y yo creo que la ley orgánica de la Policía Nacional, si bien es cierto que va a producir mejoras sustanciales en esa institución, no es menos cierto que no reforma la Policía Nacional. La ley orgánica de la policía es un instrumento de trabajo para que la policía pueda desarrollar sus labores de una manera más efectiva, más eficaz, pero no es una reforma en sí misma. Claro, va a contener elementos nuevos que transformarán algunas situaciones en la policía y que me las reservo porque yo estoy invitado al Senado mañana, que se va a conocer unas propuestas que ha hecho la FINJU sobre el proyecto y no quiero adelantarme porque son cosas que se están manejando allí, no estoy autorizado para eso y como invitado que soy pues tengo que reservármela, pero yo pienso que es una buena ley la que se va a producir. No obstante, sigo con mi reserva respecto de lo que es la discrecionalidad con que todavía cuentan muchos sectores a lo interno de la institución, que producen malogramiento de carreras policiales, que tal como yo le he señalado anteriormente, no es la carrera lo que debe valorarse, sino la vida de ese ciudadano que decidió ser policía, que ha actuado como buen policía y que mañana va a estar fuera de la policía por un capricho, por voluntad de una persona, porque un día le cayó mal, porque un día no hizo o dejó de hacer algo que él entendía que debía hacer. Hay mucha discrecionalidad todavía. Yo he estado abogando en mi participación, en los humildes aportes que he hecho a esa ley, para que se le cierre el paso a la discrecionalidad. Yo pienso que ya está bueno. Yo pienso que lo importante es que la policía funcione institucionalmente como un mecanismo donde usted vaya, realice una labor y que pierda el miedo de perder su trabajo como consecuencia de un capricho o de la voluntad de X personas. Fructuoso, un tema importante en esto: la dirección de la Policía Nacional. ¿Por qué el jefe de la policía se reporta ante el presidente de la República y no ante el ministro de Interior y Policía, que de acuerdo a la normativa legal en la República Dominicana es el jefe del jefe de la policía? Porque la jefatura de la policía y el cuerpo como tal está adscrito a ese ministerio, al ministro de Interior y Policía. Entonces, esto no opera así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es la mediación política? Ese es un tema muy debatido en la reforma de la ley institucional de la policía. Y de verdad que a mí me causa siempre mucha extrañeza de por qué la gente no quiere que el jefe de la policía se reporte al presidente de la República, cuando la Policía Nacional es un estamento del Estado, del Poder Ejecutivo, y obviamente el jefe del Estado, del Ejecutivo, de la parte del Estado que corresponde al Ejecutivo, es el presidente de la República. El jefe de la policía nunca ha dejado de reportarse al ministro de Interior y Policía. Yo no sé si es que el ministro de Interior y Policía, sea quien sea, es más serio que el jefe de la policía. O sea,
muchos ministros de Interior y Policía han sido antes miembros de la Policía Nacional. O sea, yo pienso que son dos personas que hay que evaluarla, cada una hay que evaluarla en su justa dimensión, ni quitándole a uno, ni poniéndole a otro. Es posible que el jefe de la policía en un momento dado, en una situación dada, sea una persona más confiable, más fiable que el ministro del Interior y Policía. Es posible que el ministro de la Policía en un momento dado sea más fiable que el jefe de la policía. Pero yo pienso que son dos personas que hay que evaluarla de manera particular a cada una. Yo creo que se reporte al ministro, que se reporte al presidente de la República. Lo que tenemos que procurar es tener un buen jefe de la policía, un elemento que actúe con conciencia ciudadana, con conciencia de su deber como miembro de una institución que tiene tantas responsabilidades. Yo he visto países que han prescindido de sus Fuerzas Armadas, pero no ha sido posible prescindir de la Policía Nacional por el tema del orden público y la seguridad ciudadana, de ser garante del respeto, del reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Yo pienso que un país sin policía no puede desarrollarse, no puede vivir en paz adecuadamente, decentemente. Yo creo que debemos hacer conciencia. No sé por qué nos empeñamos tanto en ese tema de que si se reporta al presidente, que se reporte a quien se reporte, no es lo elemental, no es lo significativo. Ahora, si no confiamos en que el presidente de la República es una persona que tiene que tener todo el apoyo, que tiene que tener toda la garantía de ser un ciudadano que va a cumplir y hacer cumplir las leyes como jura ante el Congreso, ante la Constitución, el día de su juramentación, de su puesta al frente del Poder Ejecutivo, bueno, pues esa es otra cosa. Entonces no sabemos quién es a quién es que estamos denotando, a quién es que estamos criticando, si es a la policía como institución o es al ciudadano presidente de la República, cualquiera que sea. General, tenemos que hablar claro, porque yo no sé si es que uno no confía, no sé cuál es, por fin. Usted defiende mucho a la policía, todavía usted es policía. Usted es policía, adentro es policía, pero un policía científico. General, ¿y cómo usted defiende si la misma ley orgánica dice que el jefe de Interior y Policía es el jefe de la Policía Nacional? Y además de esto, recientemente vimos en la prensa de que la Policía Nacional creó, porque en países fuera existen varios departamentos de droga, antinarcóticos, la DNCD y otros para combatir este flagelo. Sin embargo, el procurador fiscal de la República, el jefe, el que tiene todo, se podría decir, en una discusión con el jefe de la policía, que no quería ese departamento, y sin embargo el Ejecutivo le dio la razón al jefe de la policía y no al Procurador General de la República. Esta pelotica, general. Sencillo, voy a tratar de ser lo más breve posible porque quizá esa respuesta necesita de un análisis más profundo, pero voy a hacerlo lo más resumidamente posible. Fíjense, la Policía Nacional, respecto a lo que es la política criminal, tiene como jefe al Procurador General de la República. Los fiscales son directores funcionales de la investigación. De eso no hay ninguna duda. Nadie va a la justicia si el fiscal no dice que va. Y nadie se puede enviar, nadie deja de ir a la justicia si el fiscal dice que va a la justicia. El fiscal tiene la llave de la puerta de acceso a la justicia, salvo las excepciones que establece la ley, cuando, si usted como víctima no está de acuerdo con la decisión que ha tomado el fiscal de archivo de un determinado caso, y se va directamente a donde el juez. Eso está ahí. Pero la policía no puede motu propio, la policía no puede brincar esa valla infranqueable del Ministerio Público. El Ministerio Público es jefe de la policía respecto de lo criminal, de lo procesal penal. La policía tiene otro jefe, que es el ministro de Interior y Policía, tal como yo señalaba. ¿Para qué? Para los asuntos administrativos de la policía.
Si el jefe de la policía necesita comprar vehículos, si el jefe de la policía necesita mayor presupuesto, si el jefe de la policía necesita que se cree una determinada dirección, departamento o área especializada o no de la policía, va a necesitar de la anuencia del ministro de Interior y Policía, porque el ministro de Interior y Policía es jefe de la policía, pero en la parte